muchísimo gusto saludarlos una vez más en esto que es Café con Aroma a Historia. El día de hoy los saludo desde el castillo de Wewelsburg, en el norte de Alemania. Este castillo está íntimamente ligado a la historia de la Segunda Guerra Mundial y en un momento vamos a entrar y les voy a platicar esta interesante historia. Comenzamos. La historia del castillo de Wewelsburg es larga, pero sumamente interesante. El lugar donde fue construido queda cerca del bosque de Teutoburgo, y esto es de suma importancia porque fue en ese bosque donde hace 2000 años se dice que nació la nación alemana. En el bosque negro de Teutoburgo, las tribus alemanas pelearon contra una de las fuerzas militares más poderosas en la historia de la humanidad, el Imperio Romano, y lo vencieron. Esta batalla unió a las diversas tribus germanas y marcó el inicio de la identidad nacional de lo que hoy en día conocemos como Alemania. Teutoburgo es hasta el día de hoy sinónimo de victoria y poderío militar para los alemanes. Muchos siglos después, en el año 1301, se inició la construcción de un castillo en esa zona, el castillo de Wewelsburg, pero fue durante el periodo del Renacimiento, en los años 1600, cuando se convirtió en la sede del poder de la diócesis de Paderborn, un bastión de la iglesia protestante. En su interior hubo una prisión manejada por la Inquisición y se celebraron 2 juicios por brujería. Así es, 2 juicios por brujería. El castillo de Wewelsburg no pudo escapar ni al fanatismo religioso ni a la histeria colectiva de la Edad Media, y esta relación con actos oscuros terminó dándole un tinte de castillo del mal. Fue finalmente en 1933 cuando los nazis ya habían alcanzado el poder en Alemania y la guardia personal de Adolfo Hitler, las SS, imponían su voluntad con mano de hierro, que Heinrich Himmler, líder de las SS, puso el castillo de Wewelsburg en su mira. En 1934, Heinrich Himmler convirtió el castillo de Wewelsburg en una escuela militar para oficiales de la SS. La idea era convertir el castillo de Wewelsburg en la máxima academia militar de Alemania, una escuela que formara a los futuros líderes del nazismo. Debía ser el nuevo West Point de la Alemania de Hitler. Pero con el paso de los años, otras actividades más siniestras empezaron a tener lugar aquí. A los líderes nazis se les impulsaba a practicar el ocultismo. Un hombre llamado Karl Willigut, quien fue un ferviente practicante del ocultismo, convenció a Himmler de que si los nazis querían ganar la guerra y dominar el mundo, debían rendir culto a las fuerzas sobrenaturales y a los dioses paganos de las tribus germanas de la antigüedad. Además, Heinrich Himmler creía que las reliquias sagradas como el Arca de la Alianza, el Santo Grial y la flecha de la lanza que se dice penetró el costado de Cristo tenían poderes sobrenaturales y que si los nazis lograban apoderarse de ellas, dominarían el mundo. Por tal motivo creó una organización llamada la Sociedad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, abreviada ANENERVE, y le ordenó a sus miembros recorrer el mundo buscando reliquias sagradas de todo tipo. Esta organización incluso aparece en varias películas de Indiana Jones, y su líder es casi siempre el villano de la historia. Karl Willigut comenzó a trabajar en la remodelación de Wewelsburg, y en ese momento comenzó a actuar como una especie de sumo sacerdote del nazismo y a promover la idea de que el castillo debería convertirse en el centro espiritual de la ideología nacionalsocialista, la Basílica de San Pedro de los nazis. Incluso en este lugar bautizó a 2 oficiales SS de acuerdo a los rituales de las antiguas tribus paganas germánicas. Un dato curioso es que Heinrich Himmler pensaba acerca de las SS no solo como una institución política, sino también como una especie de nueva orden religiosa que tenía que encargarse de la pureza ideológica de los habitantes de Alemania, y pensaba que la SS debía de ser algo que reemplazara la tradicional religión cristiana, el cristianismo tradicional alemán. Entonces, con eso en mente, Heinrich Himmler comenzó a desarrollar
una serie de rituales que se suponía debían reemplazar a los rituales tradicionales cristianos, como los del matrimonio, como los del bautismo. Aquí en el castillo de Wewelsburg se llegaron a realizar bodas nazis. Esos dos anillos que ven ahí son los anillos de matrimonio que se dieron los esposos al momento de realizar su boda aquí en este castillo. Adolfo Hitler siempre fue un gran orador, un estupendo orador. Muchos dicen que fue precisamente gracias a sus dotes como orador que logró tanto apoyo popular en toda Alemania, y que fue precisamente esas dotes como orador las que lo hicieron llegar a la cima del poder. Cuando combinamos esas dotes de orador de Adolfo Hitler con el hecho de que en la década de 1930 ya existía la tecnología de la radio, tenemos una mezcla explosiva. Los discursos de Adolfo Hitler podían llegar a millones de personas, de hecho llegaban a millones de hogares, porque prácticamente en todo hogar ya había una radio. Entonces la radio fue para Adolfo Hitler un instrumento sumamente importante de consolidación de su poder. Y aquí en el castillo de Wewelsburg hacen referencia precisamente a esa relación tan fuerte que Hitler tenía con la radio. El régimen nazi, como muchos sabemos, siempre tuvo ideas muy radicales en cuanto a la pureza racial. Por eso constantemente a la población, a los niños, se les hacían exámenes para ver qué tan alemanes, qué tan puramente alemanes eran. Y aquí tenemos una muestra de los aparatos que se utilizaban para hacer esos exámenes. Todo miembro que se afiliaba a las SS tenía como propiedad exclusiva una daga y un uniforme. El uniforme negro de las SS es muy famoso porque aparece en muchas películas de Hollywood y en muchas producciones televisivas. Y aquí en Wewelsburg tienen ejemplos de eso. El libro más famoso dentro de la ideología nazi es, por supuesto, el Mein Kampf, Mi lucha, escrito por el mismo Adolfo Hitler. Fue un libro muy polémico, fue un libro que prácticamente se volvió la Biblia. Tenía que estar en todos los hogares de Alemania durante la época en que los nazis tuvieron el poder en Alemania, y a pesar de que es un libro tan polémico, sigue siendo uno de los libros considerados más importantes de estudiar a nivel histórico por las consecuencias que tuvo. Y aquí en el castillo de Wewelsburg tienen una copia de ese libro escrito por Adolfo Hitler. En el castillo de Wewelsburg hay dos habitaciones, que son las que más fuertemente están ligadas a la ocupación nazi, a la ocupación de las SS. Una es el salón de los líderes supremos de las SS. No puede tomar fotografías estando dentro porque, como ustedes pueden ver, no lo permiten. La otra sala con importancia histórica para los estudiosos de la Segunda Guerra Mundial y del régimen nazi es aquí en Wewelsburg, es la cripta, pero por razones de respeto no se permite tampoco tomar fotografía. Tal vez el lado más oscuro, o uno de los lados más oscuros, de la historia del castillo de Wewelsburg, de la historia de la ocupación nazi del castillo de Wewelsburg, es que sirvió también como campo de concentración. Fue un campo de concentración que llegó a albergar hasta 4.000 prisioneros. De ellos se sabe con exactitud que murieron más de 1.200 debido a las condiciones extremas de trabajo, pues en condiciones de esclavitud, en que los hacían laborar. Y aquí tenemos algunos de los uniformes que utilizaban los trabajadores esclavos. Detrás de mí se encuentra la torre norte del castillo de Wewelsburg. La torre norte es la más importante del complejo, porque aquí era, entre otras cosas, donde Himmler había decidido poner la Cámara de los Generales, donde se suponía que se debían de reunir los dos generales de más alto rango de las SS, del cuerpo nazi, y esa parte también donde aparentemente
Himmler decidió que la parte superior iba a ser la recámara de Adolfo Hitler cuando visitara el complejo. Los planes de Heinrich Himmler nunca llegaron a cumplirse debido a que Alemania perdió la guerra. Sin embargo, el castillo de Wewelsburg sigue aquí, sigue en pie, y podemos entender por qué lo eligió Himmler como su cuartel general. La imagen que proyecta el castillo es una imagen de solidez, de fortaleza, y es a veces también un poquito terrorífico. Hoy en día el castillo de Wewelsburg funciona como un museo que hace a los alemanes reflexionar acerca de un pasado que hasta hace unos años era todavía muy difícil de aceptar. Hoy en día, después solo de 75 años de que pasó, ya se puede volver a leer en Alemania el Mein Kampf, y ya se puede hablar abiertamente de Adolf Hitler. Y el castillo de Wewelsburg ha tomado la batuta al convertirse en un museo que habla abiertamente del tema a los mismos alemanes, para quien sin duda es muy difícil todavía, después de 75 años, reconciliarse.